13 es el último día, después de 3 días, de 11, 12 y 13 de octubre de 1974, que miles de estudiantes y psicólogos argentinos se reúnen precisamente acá en Córdoba para hacer el primer encuentro nacional justamente, en un contexto, bueno, muy caldeado, ¿no? Por lo político, por lo social que atravesaba en ese momento Argentina, bueno, lo que había sido la vuelta de Perón, la ebullición de las organizaciones y a su vez una psicología que venía también muy atravesada por ese contexto más social en términos de participación, ¿no? No, digamos, hablamos de una participación no necesariamente político-partidaria, sino mucha participación sindical, mucha participación de la iglesia, por la línea, por ejemplo, de los curas villeros, eh, bueno, los centros deportivos, sociales que había en ese momento. Y bueno, la psicología, o mejor dicho, los profesionales estaban atravesados por eso mismo también. Obviamente sin dejar de tener en cuenta que la psicología siempre fue una disciplina muy heterogénea, que nunca hubo, ni siquiera en ese tiempo, una unidimensionalidad, por así decirlo, en la visión, siempre hubo conflictos de intereses, siempre hubo disputas hacia adentro en términos académicos y por supuesto también políticos, pero bueno, tenía un protagonismo notable en ese sentido. Teníamos, bueno, muchos antecedentes muy interesantes en relación a la psicología social, a la psicología institucional. En ese momento también se discutía un plan nacional de salud, en el cual los psicólogos querían formar parte de eso, donde había todavía una discusión en relación al protagonismo de los médicos y de el psicólogo como auxiliar, ¿no? Impuesto, ¿no? Los psicólogos ahí, después de toda una trayectoria en relación a lo que fue, bueno, primero los inicios y el crecimiento, pero después también la posición como disciplina que logra luego del peronismo, digamos, con el rol de los técnicos, de la psicotecnia, digamos, el rol profesional dispuesto al servicio de un proyecto nacional y posteriormente viene todo lo que es el boom del psicoanálisis, por así decirle, y bueno, ahí ya tenemos un campo muy, muy interesante, muy heterogéneo, muy fortalecido, que bueno, que le daba justamente esos condimentos que lo hacían ser un lugar de discusión, de debate, y que buscaba justamente tener ese lugar dentro de, como decía, un proyecto sanitario. Claro. Ahora, te referiste al principio del encuentro de FEPRA del 74, ¿no? ¿Cómo cambia la configuración de los profesionales de la psicología emplazados en un tejido social con dos contextos distintos, con sus puntos de contacto, como lo fue aquel 74 contexto de dictadura al que te referías, y en este 2025? ¿Cómo cambió? Y bueno, mm, creo que son contextos totalmente distintos. Eh, si bien en el 74 aún no había una dictadura, lo que sí comenzó a operar es la AAA. En el 76 cambia notablemente eso, pero bueno, actualmente, después de haber atravesado todo ese proceso de totalitarismo y luego también de modificación del sistema sanitario, como fue el neoliberalismo o el menemismo, mejor dicho, eh, y luego cómo vuelven a darse discusiones de, en relación a las políticas públicas en salud mental, que tienen, digamos, un punto muy importante en la Ley Nacional de Salud Mental. Bueno, acá en Córdoba tiene un antecedente particular, que es la Mesa de Trabajo de Salud Mental, que tiene una ley anterior a la nacional, eh, pero la salud mental viene a poner en el centro los derechos humanos. Eso es el vínculo interesante que tiene con los procesos de reivindicación digamos, de los derechos humanos en contra de los crímenes de lesa humanidad que habían pasado en la dictadura. Eh, Sin embargo, lo que vemos es una hegemonía, justamente a diferencia de este proceso de los setentistas, sesentistas, de esta diversidad.
acá lo que hay actualmente es una hegemonía eh, que no está determinada por la psicología en sí, sino por los intereses de quienes se benefician, digamos, de una psicología más puesta al servicio de lo lucrativo, de lo individual, más puesta al servicio de una corporación, por así decirle, que a la vez también no deja de ser muy diferente a el lugar relegado que tiene la psicología dentro de la interdisciplina, porque hasta el día de hoy los psiquiatras siguen teniendo este lugar de poder, ¿no? Y de prestigio, y Que nosotros seguimos. interfiere con una autonomía disciplinar, ¿no? Sí, o sea, más que una autonomía disciplinar, interfiere en la posibilidad de pensar la integralidad. No afecta solamente a la psicología, ¿no? Digamos, yo me estoy refiriendo a la psicología, pero también entendiendo que estamos en un contexto donde las problemáticas son cada vez más complejas y donde hay una necesidad imperiosa de trabajar junto a otras disciplinas como la enfermería, la nutrición, el trabajo social, mm, diversas, incluso no necesariamente disciplinas científicas Ujú. o meramente académicas, sino también artísticas, otros tipos de dispositivos. Eh, y yo creo que actualmente también a partir de la situación que estamos viviendo, de crisis económica, social, comunitaria, sanitaria también, eh, lo que está pasando es que hay una degradación de la profesión en términos de que el contexto pisa la cabeza en general de los trabajadores y genera más precarización. La precarización genera una necesidad eh, o la crisis económica más la precarización genera una necesidad de tener, por ejemplo, cada vez más pacientes, entonces, porque es necesario llegar a fin de mes, entonces eso también dificulta la posibilidad de formarse. A la vez, sabemos que la formación es importante ante la diversidad de casos que llegan. A la vez, la misma precarización y la sobrecarga puede repercutir en una mala praxis. Entonces, después tenemos muchas personas que en lugar de sentirse contenidas al ir a un psicólogo, se sienten vulneradas en sus derechos. Entonces eso también tiene un impacto negativo en la profesión, le quita legitimidad. A la vez estamos en un contexto donde cada vez las redes sociales o determinados discursos ganan cada vez más pregnancia, por ejemplo la autoayuda o el coacheo. Entonces, frente a toda esa diversidad de problemáticas y de ese contexto, es que, bueno, estamos ante un desafío muy importante, donde se ponen a jugar otras cuestiones que no son solamente estas disputas de académicas o epistemológicas, sino también éticas, ¿no? ¿Qué lugar tiene la ética? Y que no es solamente justamente algo que tenga que debatirse dentro de una disciplina científica sanitaria, sino también a nivel social, porque los acuerdos que nosotros tenemos con los destinatarios y las problemáticas con las que nosotros trabajamos y, digamos, donde intervenimos está notablemente marcado por un acuerdo social, ¿no? Hay una cuestión ética y moral que garantiza esos acuerdos que está rompiéndose, si no es que ya está roto. Entonces, hay un poco esta cuestión de, bueno, la diferencia, volviendo a la pregunta, la diferencia que hay entre un contexto como los 70 donde yo te hablaba de la participación, del involucramiento de la sociedad, al contexto actual, donde justamente, por ejemplo, la gente vota cada vez menos, donde es más apática ante el sufrimiento ajeno, donde hay más individualismo. La pandemia también ha dejado a muchas personas solas, eh, digamos, la soledad no deseada, ¿no? Bueno, empiezan a haber otras problemáticas como los consumos problemáticos más agravados, sustancias más corrosivas, las problemáticas de suicidio, las violencias de género, que si bien algunas son preexistentes, pero sí se han profundizado, ¿no? Eh, entonces, bueno, es como, es un panorama bastante amplio en donde en general eh,
como repito, no es una discusión de la psicología en sí, pero si la psicología no se inserta en ese contexto y en esa discusión, y bueno, será barrida, al igual que está pasando con muchos otros acuerdos o pilares de nuestra democracia, de nuestra sociedad, que han servido para sostenerla y para hacer de alguna manera un muro de contención para, bueno, que haya justamente convivencia social.